Bienvenidos a Entre Valientes. Ella llevaba ya casi 2 meses y no había evolucionado nada. Cuando tú más te quejas, Dios y la vida te da más cosas para quejarte. Más historias, más inspiración. Bienvenidos a Entre Valientes. Hacer periodismo en el deporte es un sueño para muchas mujeres. Tal vez hoy en día vemos muchos rostros, pero hace algunos años atrás era algo prácticamente imposible. Sin embargo, hoy les traigo una invitada maravillosa que ha hecho historia en el periodismo deportivo, no solamente en Colombia, sino en Sudamérica. Juliana Salazar está con nosotros, pero antes de darle la bienvenida a Entre Valientes, quiero invitarlos a todos ustedes que si tienen una historia para contar, por favor, nos escriban al WhatsApp 318-590-8717 o activen la cámara de su celular y aquí en este QR van a poder dejarnos un mensaje, compartirnos su historia. Estamos listos para contarla en Entre Valientes. Juliana, bienvenida a Entre Valientes. Adri, qué gusto saludarte, me da una alegría enorme poder estar en tu programa, he tenido la oportunidad de ver muchas historias y bueno, ahora venir acá a contar un poco de lo que hemos venido haciendo a lo largo de la vida es muy significativo para mí. ¿Cuántos años haciendo periodismo en el deporte? Pues realmente desde el año 1998, cuando yo comencé a hacer mi carrera de comunicación social y periodismo en la Universidad de Manizales. En segundo semestre tuve la oportunidad de entrar a Todelar, comenzar en radio y hacer como mis primeros pinitos, como para ir viendo si realmente esto era lo mío. Y bueno, creo que fui una absoluta privilegiada y convencida desde tan joven, cuando yo tenía 18 años aproximadamente, comenzar a hacer ya mi trabajo en medios de comunicación. Siempre cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con Juliana, hemos hablado de la importancia, por ejemplo, en tu caso de la familia, del apoyo de la familia. Total. Que siempre estuvo ahí para respaldar los sueños y cada vez que tenemos una historia de Entre Valientes, empezamos a sembrar algo en el corazón de quienes nos están viendo y en esta ocasión es el rol de los padres, sí. Porque antes, Juli, siento que se veía mucho que uno tenía que estudiar lo que al papá le pareciera correcto o lo que a la mamá le pareciera correcto, pero hoy siento que estamos un poco más claros en entender que se trata de lo que me apasiona, sí. Lo que me gusta. Y en tu caso, tuviste el apoyo de tu familia. Totalmente. Desde muy pequeña, mis padres estaban convencidos, porque yo así lo demostraba, que quería ser periodista. Yo escuchaba desde muy pequeña por mi papá, siempre hemos sido muy caracoleros, entonces siempre escuchábamos muy pequeños Caracol Radio, las transmisiones, la polémica, todo esto, y a mí me gustaba mucho el fútbol. Mi papá me llevaba más o menos desde los 6, 7 años al Estadio Palo Grande a ver al Once Caldas, y eso me fue conectando mucho, pero también a la vez en el colegio me gustaba mucho la oratoria, dar discursos, hablar mucho de deporte y todo eso, debatir con mi papá de ciertos partidos, ciertos jugadores, situaciones, y ahí creo que el camino se me fue marcando mucho, y cuando yo llegué a la universidad tenía un absoluto convencimiento de que yo quería ser periodista deportiva. Quizás los padres te pueden decir, mira, tú tienes habilidades, por ejemplo, mi papá me decía, para ser abogada, porque a ti te gusta defender a todo el mundo en el colegio y eres la representante en el colegio de esas cosas. Yo sí, papi, y respeto mucho eso, y por ejemplo me encanta la medicina, pero no para ejercerla, admiro demasiado a los médicos, pero me apasiona muchísimo hablar de deporte y yo quiero estudiar comunicación social y periodismo, y el apoyo fue total. Y desde segundo semestre, cuando empecé a trabajar en Todelar, ellos me escuchaban por ahí haciendo mis primeros pinitos en Todelar, pues ya fueron entendiendo por dónde iba el camino, y por eso yo a ellos les sigo agradeciendo todos los días por el apoyo que me dieron, no solo de darme la carrera, sino también desde esa parte moral que todos los días te va enseñando, también con los valores, a lo que tienes que hacer y replicar en la vida como en el trabajo. ¿Hay igualdad hoy en día en el periodismo deportivo? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, que las mujeres puedan hacer parte de estos procesos. Yo creo que vamos en el camino, porque todavía tú ves de pronto grupos de trabajo donde pueden ser 10 hombres y 2 mujeres. 8 hombres, 1 mujer. O sea, todavía creo que falta un poco de equilibrio, pero hoy en día ya no se ve con ojos tan mal como se veía antes de que una mujer estuviera en un panel hablando de fútbol. O sea, la mujer antes yo sentía que era un poco más como el adorno de la mesa, o bueno, pongámosla por un tema de igualdad. No, yo creo que ahora hay un absoluto convencimiento porque las mujeres nos hemos preparado para sentarnos en una mesa de trabajo o en un televisor o en redacción, o sea, desde cualquier tipo de medio de comunicación, y ya nos están respetando, nos respetan de una manera diferente. Juli, ¿en algún momento de tu vida sentiste que de pronto te discriminaron por ser mujer
en el periodismo deportivo? Sí, me pasó muy al principio de mi carrera. ¿Qué pasó? De pronto algunas personas no estaban muy de acuerdo, colegas sobre todo, de que yo hablara de fútbol o de que estuviera en los camerinos. Es que, Adri, en la época mía, te estaba hablando del 98, 99, 2000, cuando yo ya empezaba a hacer algo de camerino en Manizales, fuera el equipo visitante o el Once Caldas, en esa época no hay lo que hay ahora, que son las zonas mixtas, porque a partir del Mundial de 2011 que se hizo en Colombia de fútbol, del Sub-20, ya se instalaron las zonas mixtas, todo lo que hoy ofrece Conmebol, para que, digamos, haya unos canales y unos espacios adecuados para las entrevistas con los jugadores. Anteriormente tú entrabas al camerino, los jugadores recién se habían acabado de duchar, algunos salían desnudos, entonces tú tenías que tener un profesionalismo muy alto para que obviamente la gente que estaba a tu alrededor entendiera que tú entrabas a un camerino a hacer una entrevista, no absolutamente nada más. Entonces decía, no, las mujeres no pueden entrar a un camerino, las mujeres no sé qué, porque, o sea, nos estigmatizaban desde otro punto, y en esa época, yo te voy a decir, mucha gente me dio la mano, porque yo siempre trato de recordar siempre lo bueno. Pero sí hubo mucha gente que quiso ponerme la piedrita en el zapato, pero yo siempre he dicho que uno siempre habla con trabajo. O sea, siempre nos estigmatizaron y nos dijeron que lejos no íbamos a llegar, y bueno, yo creo que los límites se los pones uno, no se los ponen los demás. Juliana Salazar, periodista deportiva, estuvo haciendo parte de nuestra casa Caracol Radio, y también ha sido un ejemplo de mujer para todas las colombianas, porque hoy está en Argentina. Pero antes de llegar allá, Juli, quiero que recordemos esas historias que te tocaron profundamente el corazón, y precisamente hablabas de los lazos de amistad y de las personas importantes en tu vida en medio de este proceso. Y el profe Montoya es uno de ellos. Ay, el profe Montoya, a mí me emociona mucho hablar de él. Yo tuve la oportunidad de hacer parte del equipo de prensa de Once Caldas cuando fuimos campeones de Copa Libertadores. Fue muy emocionante vivir todo ese proceso. Yo entro a trabajar en el equipo de prensa, era Felipe Cardona el jefe de prensa y yo su asistente, y tuvimos la oportunidad de conocer muy a fondo todo lo que se vivía en el equipo, y cómo el profe Luis Fernando Montoya y Luis Alfonso Sosa, que es su psicólogo, hoy gran amigo mío, mantenemos esa amistad de hace 20 años, también con el profe, convencieron a este grupo de jugadores de lo que eran capaces. Entonces tú ves como el ejemplo de todo eso, y también te inspira a darte cuenta de que tú también puedes llegar muy lejos. Hoy muchos jugadores de esa época del equipo me escriben y me dicen qué lindo que estás en ESPN, que estás en Argentina, cumpliendo sueños como en algún momento nosotros cumplimos. Y el profe Luis Fernando Montoya tocó mucho mi vida en ese sentido, por la disciplina, por el trabajo que hacía con el equipo, también por su manera de ser, porque lo querían mucho, pero también lo respetaban, o sea, entendían los roles que tenía el profe Montoya. Y bueno, cuando pasa lo del profe, que fue en ese mismo año, fue como pasar de la gloria al infierno, fue muy duro. ¿Estabas trabajando con él en ese momento? Sí, de hecho yo me acuerdo que 2 días antes el profe entra a la oficina de prensa del Once Caldas, y él ya se iba, porque él tenía unas ofertas ya a nivel internacional después de haber ganado la Liga con el Once y la Copa Libertadores. Y yo le dije, profe, usted no se va a venir a despedir de todos. Yo estaba sola en la oficina de prensa porque casi la mayoría estaban en vacaciones después de la Intercontinental, que perdimos con Porto. Y me dijo, sí, yo voy a ir a hacer una diligencia a Caldas, Antioquia, donde mi familia, y regreso pasado mañana, que es el Día del Deportista Caldense, y me van a hacer un homenaje a la patria, el periódico y la gente y no sé qué. O sea, él regresaba prácticamente pasado mañana, por decirlo así. Y bueno, pues el profe no regresó, pasó lo de el atraco. ¿Cómo te enteras de eso? No, ese día fue durísimo. Yo creo que yo lo cuento 500 veces, y las 500 veces a mí me da muy duro. Nosotros estábamos en el 11 personas, básicamente como unas 4. Y recuerdo que en ese momento Yasmín, que era la secretaria de recepción, empezó a gritar, y yo estaba en la oficina de prensa y yo salí, ¿qué pasó? Y me dice que balearon a Montoya. Ella decía Montoya, y a mí se me vino a la cabeza Juan Pablo Montoya, o sea, no sé por qué. Yo le dije, ¿pero por qué a Juan Pablo Montoya? ¿Qué pasa? Que no, al profe Montoya, Luis Fernando Montoya. Y yo quedé como, ¿qué pasó? Entonces ya empieza todo como a enterarse, llega el presidente, que en ese momento era Jairo Quintero, el médico Carlos Alberto Osorio, y empieza como toda esa revolución en el Once. Y yo, ¿pero cómo así que lo balearon? ¿Qué pasó? No, que un atraco, que un dinero que él sacó del banco, y que llegando a la casa, bueno, empiezan a contar todo. Pero bueno, cuando dicen que estaba en el hospital, pues yo decía, bueno, se va a salvar, y bueno, de pronto una bala que no le haya afectado mucho. Yo me acuerdo que hubo un momento en que el médico llama a la Clínica Las Américas, en ese momento donde estaba el profe, y él se queda como, y él cuelga y se pone a llorar, y todos nos quedamos, estaba el presidente, todos, y todos decimos, médico, ¿qué pasó? Y nos quedamos mirando y dicen, no, que el profe queda cuadrapléjico.
no, o sea, eso fue un derrumbe total porque tú era verlo todos los días en la raya, entrenando el equipo, la gloria que nos dio, todo lo que pasó y como que de un momento a otro, ya, no se vuelve a mover. Entonces todos nos quedamos como, me acuerdo que el presidente empezó a darle puños a la pared, todos lloraban, yo decía, no, pero algo tiene que pasar. Ya obviamente en las noticias empezaron a poner obviamente eso. Nosotros a los días teníamos un partido en Ecuador, pues yo no viajé, pero íbamos a llevar al equipo hasta Medellín para que ya viajara a la Noche Amarilla de Barcelona, de Ecuador, que invitaron al equipo por campeón de América. Y fuimos a visitar al profe. Yo no entré, yo esa vez no fui capaz. Y varios jugadores salieron pues obviamente afectadísimos porque ya tenía su traqueotomía. O sea, la verdad era una situación muy compleja y de ahí en adelante fue como un bajón impresionante el que se vio con el equipo y la verdad que levantarse de ese momento fue muy duro. Yo de ahí en adelante seguí teniendo contacto con el profe, luego en la feria de Manizales el alcalde de ese momento, Luis Roberto Rivas, le entregó el cordón de la feria, que es digamos un homenaje que se le hace a personas que hayan hecho algo muy importante por el departamento en la feria de Manizales y llevaron al profe y ese fue como la primera vez que yo lo vi, me impactó mucho, o sea, fue muy duro verlo así. Y de ahí en adelante he tratado de mantener el contacto mayor posible. De hecho, el año pasado la sorpresa fue que recibí una llamada de él. Wow. Y yo pensé que íbamos a hablar, no sé, un poquito, no sé, él quiere mucho al Bambino Pons, el narrador de ESPN, y el Bambino también a él. Y me empezó a hablar de él y resultamos hablando como 35 minutos y yo colgué y lloré, pero era como un encuentro de muchas emociones, pero sobre todo de mucha esperanza, porque él siempre te habla con una convicción por el trabajo que le ha hecho justamente Luis Alfonso Sosa como psicólogo y amigo de él de la vida, y él habla y él dice es que cuando yo vuelva a caminar o cuando yo vuelva a tal cosa, o sea, siempre tiene algo por dentro. Él se graduó hace poco también de una especialización, hizo un libro con los campeones de Libertadores técnicos, Maturana, Rinaldo Rueda, él. Yo decía, wow, una persona que está así, mantiene con muchas ganas de vivir y por eso le decimos el campeón de la vida, porque nos da mucho ejemplo y bueno, mira, ya han pasado 20 años desde que eso pasó y ahí sigue. Las historias de Juliana Salazar, hoy en Entre Valientes ya vamos a conocer cómo ella nos relata algunos de los momentos más difíciles en el deporte, no solamente de nuestro país, sino del mundo, pero también de los momentos más difíciles que Juliana ha tenido que vivir, pero cómo en medio de esos momentos difíciles también han llegado grandes glorias a su vida. Recuerden que si ustedes quieren compartir su historia, también lo pueden hacer con la cámara de su celular, pueden leer este enlace o este QR que aparece aquí al lado, nos pueden dejar un mensaje, sus datos de contacto y aquí en Entre Valientes estamos listos para contar su historia. Por supuesto, tristezas impresionantes, pero alegrías inmensas también para nuestro país. Juli, has tenido que vivir en medio del deporte y si hoy te tuvieras que quedar con una, ¿cuál sería? Un momento así lleno de emoción para los colombianos y que tú viviste ahí muy de cerca. Pues yo diría, y te lo digo con plena convicción, creo que ver campeón de la Libertadores al equipo de la vida de uno es algo indescriptible, o sea, es algo que yo digo, ojalá todos los que son hinchas de un equipo tengan la posibilidad de vivirlo porque es maravilloso, por el camino que además vivió el Once Caldas, del Barcelona de Ecuador, del Santos de Brasil, del Sao Paulo y luego en la final de Boca, el gran Boca de Bianchi. Entonces eran dos cosas, profesionalmente, tú hacer parte de una organización de una final de Libertadores, pero también vivirla como periodista, pero también vivirla al tiempo como hincha, saber que conociste todo ese proceso. Y te digo, Adri, que entre comillas fue también un triunfo para Colombia, porque es que el título del Once se celebró en gran parte del país, sino en casi un 95% del país. Entonces, tú veías en todas las ciudades del país celebrando que el Once Caldas era campeón, porque es que además el Once Caldas no es un equipo que genere, digamos, odios o cosas así, rivalidad normal con el Deportivo Pereira, que es, pues digamos, lo normal porque es el rival de patio, pero, o de patio no, de región, pero yo te diría que yo me quedo con ese momento porque yo creo que ese título, además de un equipo como el Once en ese momento, porque digamos, bueno, Nacional ganó la del 89, ganó la del año 2016 y tiene 2 Libertadores, pero sabemos lo que significa Nacional, pero en ese momento el Once Caldas era un equipo que quizás la gente no veía como tan nos va a hacer daño y haber hecho parte como de esa historia que se siga replicando, que se siga recordando. De hecho, yo ahora que estoy en Argentina tengo muchos compañeros que son de Boca y cuando uno les dice soy hincha del Once, ellos ahí mismo dicen, uy no, cómo nos sufrimos nosotros esa final con el Once Caldas, ese gran equipo, recuerdan mucho a Henao. Entonces yo creo que
Hay muchos momentos que viví muy lindos, pero yo te diría que sí, me quedo con la final de la Libertadores. Y muy seguramente vienen muchos momentos lindos Sí, para el eso deporte esperamos. en nuestro país. Pero volviendo también a esos momentos duros, Juli, hoy estas historias relatadas por una mujer aquí en Entre Valientes, una mujer que ha sido valiente al enfrentarse a los medios de comunicación y a un área tan importante y donde mucho tiempo, durante muchos años, fueron los hombres los que predominaron, pues Juliana Salazar es la representación femenina en el periodismo deportivo. Juli, una de las tragedias más duras que vivió el deporte, no solamente en Colombia y en el mundo, no solamente en Colombia porque sucedió aquí en Claro. Colombia, sino en el mundo entero, fue la tragedia del Chapecoense. Uf, ¿Cómo fue ese momento? Porque además estaban, los periodistas del deporte estaban preparados para una fiesta de claro, fútbol claro. que terminó convirtiéndose en tragedia. Una tragedia que nos golpeó demasiado. Yo estaba en Caracol Radio, yo recuerdo que ese día era un lunes y yo estaba ya a punto de dormirme. Yo ese día estaba de descanso porque yo descansaba regularmente los lunes y yo veo que vibra el celular y veo que hay un mensaje en Periodistas de Caldas. Yo me mantengo en los grupos de mi región. Y yo dije, bueno, lo veo mañana porque bueno, ya está, ya me voy a acostar, iban a ser ya las 11 de la noche. Pero a mí no me gusta dejar como notificaciones ahí sin ver. Y dije, bueno, no, voy a ver qué es. Y de hecho no me esperaba que fuera pues nada trágico. Cuando miro yo y dice, aparentemente avión de Chapecoense se habría estrellado llegando a Río Negro. Y yo, ¿qué? O sea, yo me desperté completamente como ya del todo. Empecé a llamar acá a los compañeros que estaban en el servicio informativo, porque ya se había recién acabado el alargue. Entonces empecé a preguntar y me dijo, sí, Juli, salnos ya al aire. Y le dije, no, espérenme, yo averiguo y ya nos ponemos de acuerdo. Claro. Entonces, claro, empezó como todo el tema. Dije, no, yo me cambié y como yo vivía al lado de Caracol, pues salí corriendo y Julián Capera también se regresó y esa noche estaban los dos obviamente editores de la noche y empezamos a trabajar en forma y a averiguar y esto y empezamos a darnos cuenta de todo lo que venía pasando. Tuvimos a uno de los periodistas también, o dos periodistas de Caracol Medellín, que fueron los primeros que llegaron al sitio de la tragedia con la Cruz Roja, narrando en directo todo eso. De hecho se les va la señal porque ellos llegaron allá, eso estaba como a -2 grados, bueno, en ese cerro todo. Y empezamos como a darnos cuenta de todo lo que estaba pasando y nosotros arrancamos a transmitir y nos fuimos derecho, o sea, nuestros compañeros del servicio informativo, los de deportes, todos empezamos como a unar esfuerzos para mantenernos y ya yo me acuerdo que en ese momento como a las 4 de la mañana, que ya empezó a llegar el grupo en ese momento de 6 a.m. Darío Arismendi, recuerdo que ya tomaba ahí las riendas en ese momento Erika Fontalvo de la transmisión y empezamos que vamos con la Policía Metropolitana de Medellín, que tiene el parte no sé qué, y cuando prácticamente pues 71 fallecidos y solo 6 sobrevivientes, que de hecho Danilo, el arquero, termina falleciendo, y bueno, y al otro día aparece otro que fue Leoneto. Yo me acuerdo que yo en ese momento sentí, o sea, digamos que desde que arrancamos la transmisión, era un trabajo que yo les decía, tenemos que mantenernos al aire porque uno intentaba buscar en televisión, en radio, o sea, como saber información. Y en Brasil la gente estaba muy pendiente, en Colombia, que claro, en las familias. Yo digo, es que a la final esto termina siendo como un servicio social. O sea, porque tú quieres escuchar, venga, ¿qué pasó? Ahora resulta que la lista de los pasajeros no era siempre la lista de los que se habían montado, porque incluso el hijo del técnico creo que se le había quedado el pasaporte o algo, se devolvió, no se fue en ese vuelo, o sea, cuando no le toca a uno, y empiezan como todas estas historias y empezamos a ser muy responsables con la información como tiene que ser, pero cuando dicen que han fallecido 71, todos nos quedamos como, además cuando llega nuestro compañero Roberto Urrea, él llega y cuando le preguntamos, ¿qué ves? Y él se queda en silencio y dice, muerte y desolación, no veo más. Entonces empezamos a sentir como unas cosas y empezar ya como también meterte, reacciona y periodísticamente. ¿Cómo hace uno, Juli? ¿Cómo hace uno para recibir esa noticia? Sí. Para transmitir esa noticia, pero además me imagino la responsabilidad que ustedes tenían con medios de Brasil que les estuvieran escribiendo, diciendo, denme información, qué está sucediendo en su país, qué está pasando con nuestros jugadores, y tener que transmitir una noticia tan desalentadora. Horrible. O sea, uno tiene que hacer como ponerse una coraza
y saber que estás frente a un micrófono donde tienes que ser muy responsable con todo lo que averigües, con todo. De hecho, yo llamé a un amigo de la familia que es piloto comercial y yo le decía, ¿qué pudo haber causado esto? Y me dice, el avión explotó. Y le dice, no, me dicen que no explotó, entonces seguramente no tenía gasolina. Entonces empezamos como a mirar y esperar obviamente ya el parte oficial, que al final pues fue toda esta tragedia ya desatada. Y yo me acuerdo que yo, como estábamos en ese tema, obviamente sí todos como que entramos en un shock cuando dijeron el número de fallecidos, de los pocos sobrevivientes, que además nos pareció un milagro los que sobrevivieron. Y Adri, yo desde las 11 y algo de la noche, nosotros íbamos, me acuerdo que después estuve apoyando un poquito W, luego llamaron de ADN Chile y yo estaba en un grupo de periodistas latinoamericanos y te digo que tenía por ahí 150 llamadas de WhatsApp. Nos llamaron hasta de la BBC de Londres Radio, mi compañero Julián lo llamaron desde la India, o sea, a todos nos querían conectar porque claro, Caracol Radio era el que estaba permanentemente con toda la información. Yo me acuerdo que yo terminé, me fui para mi casa, y me llamaron de un programa de Chile, de televisión, y yo estuve ahí como 45 minutos. De hecho, yo doy al aire la noticia de que Danilo había fallecido, porque Caracol estaba pues como con todo ese tema. Y me acuerdo que ya como que terminó todo y yo dije, no, creo que voy a tomarme un poquito de respiro porque yo tenía turno en la tarde en Caracol y bueno, tengo que volver y mucho más ahora. Yo me acuerdo que cuando todo terminó así, yo llamé a mi mamá y me dice, ay, mija, ¿viste lo que pasó con estos muchachos de Chapecoense? Y yo, mami, no he dormido, yo llevo toda la noche en este tema y como que ya hablé con ella, y llegó un momento en que yo ya como que bajé, como que ya bajas como toda la adrenalina y me puse a llorar como que ya era, como que era ese taco, como esa cosa acá y yo decía, o sea, es increíble que esto pase. Y lo que iba a ser una fiesta del fútbol y una final de una Copa Sudamericana termina convirtiéndose en una tragedia. Y yo te digo que nosotros nos metimos como tanto en todo ese proceso de Chapecoense que uno termina como sintiendo como si le hubiera pasado a un equipo casi nuestro. Juli, pero siento que fue todos, o Sí. sea, todo el mundo, todo el país. Creo que allí pudimos ver cómo cuando los hinchas deciden matarse entre sí por una camiseta, no vale la pena No. cuando de verdad el fútbol debe estar para unirnos, Sí. porque terminamos abrazándonos Sí. todos en medio de una tragedia, porque Colombia y Brasil, que tantas veces son tan competitivos ambos países y no queremos dejarnos ganar y defiendo mi camiseta al costo que sea, en ese momento nos unimos y nos entrelazamos de una manera histórica. Sí, de hecho yo me acuerdo que Chapecoense luego cuando ya intentó reconstruirse como equipo, ellos sacaron una camiseta de Chapecoense que tenía la bandera de Colombia. O sea, ellos de verdad hubo una hermandad y cuando tú hablas en Brasil, especialmente en Chapecó, de colombianos, para ellos es impresionante porque además a los 2 días que era la final, pues todo el Atanasio se volcó a llenar, el Atanasio Girardot. Me acuerdo que ese día estuvimos haciendo transmisión que la estuvo liderando César Augusto Londoño y ahí sí nos quebramos todos. Cuando habló el embajador de Brasil, el de Relaciones Exteriores, cuando él empieza a hablar y a llorar y habla Reinaldo Rueda y empieza a recordar a cada uno de los jugadores, no, o sea, y todo ese Atanasio con velas blancas, no, o sea, para nosotros eso fue muy, muy duro y meterte también a las redes sociales de las familias, de las esposas, los hijos, ver todo lo que pasaba, al que le entregaron su bolsita en el aeropuerto de sorpresa porque iba a ser papá con los zapatitos, pero pues nunca disfrutó de eso, el que había recibido el anillo de compromiso y al regreso se iba a casar, o sea, ese montón de historias detrás que hacen ver tan humano todo este tipo de cosas, uy, ese fue muy fuerte, para mí lo que fue Chapecoense y cuando murió Andrés Escobar, que era mi ídolo del fútbol colombiano, fueron yo creo que los golpes más fuertes, digamos, en ese sentido, hablando de todo lo que tiene que ver con el deporte. El deporte, sin duda alguna, es una fiesta para muchos, pero también ha tenido esos momentos difíciles, esos momentos llenos de dolor, que todos nos enteramos gracias precisamente a ese ejercicio periodístico que Juliana y muchos en nuestro país realizan de una manera excelente. Juliana, ¿cómo pasar de ser quien da la noticia a ser el protagonista de la noticia? Uno de los episodios también más duros de tu vida. Sí, eso pasó exactamente el 21 de diciembre del año 2020, en plena pandemia. Yo salí de Caracol Radio, quería dar, digamos, una vueltita por la Novena para comprar algo de cenar, traerlo a Caracol y luego ya entrar al alargue, que lo tenía pues a las 9 de la noche el programa. Y cuando yo salgo, saco el celular para ver un mensaje que me llegó
y bueno, una moto se monta sobre el andén, cuando me arrebata el celular alcanza como a tomarme la mano, entonces lo que hace él es acelerar para obviamente jalar el celular, pero la dificultad fue que se fue conmigo y bueno, caigo sobre mi rodilla y se me partió la tibia a la altura de la rodilla en 9 partes, el peroné en 2, se reventaron ligamentos cruzados, meniscos, bueno, fue una situación muy dura y pasó como de todo un poco, porque fue una situación que me mantuvo casi durante un año sin caminar, pero donde tuve que sacar fuerzas de todo. Lo que pasa es que es un poco, Adri, como en el tema de mi carrera, como también de ese momento complicado, que uno cuenta un poco de lo que fueron los progresos, las cosas bonitas y eso, pero el detrás de los dolores, Claro. no poder dormir durante meses porque me tocaba dormir boca arriba o con los dolores y eso que conté con los mejores médicos, por fortuna, y con ángeles que aparecieron en mi vida de manera maravillosa, las terapias que son durísimas, pero que te vuelven muy fuerte y que gracias a eso pues terminas caminando otra vez, desmayadas haciendo terapia, dolores, terapias con gritos y llanto, como quieras. Y además la dificultad era que mis papás no podían venir. Porque era pandemia, porque no podían viajar mayores de cierta edad, entonces como que había un montón de dificultades. Por fortuna sí, pues conté con mi amiga Pilar Velázquez, que ella fue pues como todo en ese sentido y en la vida, y mi hermana que pudo venir de Pereira, que ella vivía en ese momento en Pereira, y ayudarme y soportarme, y mis papás obviamente en la distancia, con la impotencia obviamente de no poder estar ahí conmigo, y bueno, y Caracol Radio obviamente que me dispuso todo para estar muy apoyada, pero sí, es muy raro porque me acuerdo que Pilar hizo un video esa noche, cuando me pasa lo del atraco, cuando se confirma la fractura de tibia y peroné, y al otro día me dice, Juli, eres tendencia en Twitter, Juliana es tendencia en Twitter, y yo no. Qué tristeza hacer tendencia por este tipo de situaciones y Por de las violencia. situaciones Exacto. relacionadas con los temas de inseguridad, Juli. Y es que cambia la vida, Sí. porque me imagino que te cambió la vida después de ese suceso que viviste. Cambia la vida en dos cosas, como en dos lados. Si tú lo miras por un lado, obviamente hay situaciones como las que no puedo correr ni saltar o hacer de pronto impactos muy bruscos en mi rodilla porque pues no la puedo forzar en ese sentido. Pero por otra, yo siento que eso fue, no voy a decir que positivo, porque nada va a ser positivo cuando te hieren y cuando te lastiman, pero cuando tú lo tomas desde otro lado, porque a mí me llama justamente Luis Alfonso Sosa, el psicólogo, el amigo del profe Montoya, y empecé a trabajarme mucho mentalmente. Entonces yo le decía como, ay, pero es que esto va a ser largo, esto va a ser tedioso, esto va a ser doloroso, esto va a ser no sé qué. Me dice, no, pero ya se programó. Va a ser largo, va a ser tedioso, va a ser doloroso, la recuperación, ya te programaste, así va a ser. Ni Y para yo, qué la llamé. Ni para qué la llamé. Entonces él dice, te voy a aplicar la estrategia semáforo. Entonces estamos en rojo en una situación difícil, no puedes caminar. Vamos para el amarillo, que es las estrategias que necesitamos para volver a caminar. Y el verde es hacer las terapias y darle camino para que puedas recuperarte, pero siempre nos quedamos en amarillo en la vida, en todo en la vida, porque no queremos dar el paso por miedo, por dolor, por lo que sea. Y no, Juliana, vamos para adelante. Y empezó a trabajarme. Y recibí un montón de mensajes cuando ya pude tener el celular después de un mes, ya poder como recuperar todo, tenía mensajes por todos lados y todos esos mensajes me ayudaron mucho a levantarme, porque mensajes de personas que jamás me imaginé, deportistas, gente del exterior, que yo decía, ¿en serio? O sea, esto llegó como a tantos lados, pero eso me dio la fuerza suficiente para poder, quizás yo no iba a poder, digamos, doblar del todo la rodilla, que iba a quedar con un ángulo así, yo no. Yo me voy para Manizales, hice como 20.000 terapias, desmayada, dolor, de lo que fuera, pero ya vuelvo aquí estoy doblándola toda, y ya tengo 3 cirugías, la última fue quita de platina y tornillos, y ya puedo hacer cosas muy distintas, pero Adri, eso mentalmente me fortaleció mucho, y sabes también a que me enseñó a que todo en la vida no es trabajo. Porque yo quizás estaba muy metida al 100%, que no está mal, o sea, en tu tiempo de trabajo ser buena, intentar ser la mejor, lo que sea, pero me aterrizó en muchas cosas y en el tiempo para mí, de que también tengo que tener mi tiempo en lo personal, no olvidar las cosas que a mí me gustan, mis aficiones, la música, tocar un instrumento, colorear, lo que tú quieras, y yo creo que eso me aterrizó mucho, pero me lo aterrizó mucho el médico. Cuando el médico, yo le digo, doctor, más o menos, ¿cuánto sería la incapacidad? ¿Un mes? Me miró con risas, que un mes, mínimo 3 meses, y yo, ¿qué? Y resultaron siendo casi 6, porque a mí me tienen que hacer una segunda cirugía, porque se colapsaron los platillos tibiales. Y cuando llegamos a ese momento me dice, ¿pero qué le preocupa? Y yo, que yo no puedo estar tanto tiempo fuera del aire. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Caracol se va a quebrar sin usted. Le dije, no, usted es la dueña de Caracol. Y dije, tampoco. Y entonces, pues mi hija va a tener que esperar
Pues porque primero está su salud y primero está usted, porque uno a veces no prioriza eso. Claro. Uno dice, ay, no, es que estoy enferma, pero no, yo no voy a dejar ir porque pronto me echan, porque qué miedo. No, qué miedo no. Y de ahí en adelante fue que tuve un apoyo incondicional de mis amigos, de la cadena, las personas que estuvieron pendientes, y yo creo que gracias como a esa vibración diferente que tuve en este caso, uy, yo te digo que hoy me siento mucho más fuerte. Yo digo, si a veces pasan tragedias y cosas alrededor, intento decirle a la gente, venga, hay cosas muy difíciles en la vida, pero si tenemos la capacidad de salir adelante, creo que todo está en la mente, porque a mí me pusieron a hablarle a la pierna le hablé y la pierna... Y la pierna La reaccionó. pierna respondió. Y ahí vamos. Y ahí súper vamos bien. con ella. Juli, ¿qué pasó con esos sujetos? ¿Se supo algo? ¿Pusiste el denuncio? ¿Hubo un proceso? Sí. ¿Se logró identificar algo o qué pasó en eso? Era un solo sujeto en una moto. Claro, como al otro día, pues eso fue tendencia, pues también por ser periodista, porque Gustavo Gómez me entrevistó en 6 AM, obviamente me llamó secretario de Gobierno, de Salud, todo para ver qué se disponía. Fue la policía a la clínica para hacer el denuncio. Se hizo todo el proceso, investigaron, o sea, había una carpeta así, porque yo fui... Sería más o menos a los 7 meses a la fiscalía, porque pues yo por mi condición no podía ir, y había un folio enorme que me mostró obviamente la fiscal, y me explicaron todo. Primero, pues la moto no tenía placa, y segundo, algunas cámaras de seguridad de las calles que estaban dañadas, ahí se pierde mucho el recorrido. A mí me encendieron 2 veces el celular, yo di la dirección, y cuando van allá pues son casas como abandonadas o sectores así como un poquito complejos y complicados, entonces no se supo más. Ella me dijo, yo fui a medicina legal, a mí me hicieron todo, o sea, yo hice todo lo que fuera necesario, y me dijeron, pues, acá no hay como más. Ellos hicieron un sondeo de todos los últimos robos que se habían dado en Chapinero cerca, las motos, el tipo de motos, o sea, hicieron una comparación, realmente hicieron un trabajo muy importante, ese apoyo de la policía y todo, pero me dijeron, ¿qué hacemos? Y le dije, no, pues ya, pues, ¿qué No más hubo se va a hacer? rastro. Pues hay que cerrar ese caso, y no hubo rastro. Ahí fue cuando me dijeron, yo le dije, pero me dejan de ver el video del robo. Entonces, cuando veo el video del robo, yo me puse a llorar. Entonces me dijo la fiscal, ay, no, yo no le vamos a mostrar, no. Yo le dije, déjemelo grabar en mi celular, y ella se quedó como, ¿para qué recordar eso? Entonces me dijo, yo creo que esto te está afectando mucho, mejor no le vas. Y le dije, no, sabes que no estoy llorando de tristeza, estoy llorando de emoción. Y me dice, ¿por qué? Yo, porque cuando yo caigo, va pasando una ambulancia al tiempo, y cuando pasa la ambulancia, pues obviamente la ambulancia no se da cuenta de que yo estoy ahí, y 2 señores salen de un restaurante italiano que está acá a la vuelta, y cuando salen, ellos me auxilian, pero la ambulancia para en el semáforo de la esquina porque se pone en rojo. O sea, eso pues ni en película se hubiera hecho más, Claro, más preciso. la escena. Y cuando yo veo en el video, el señor le dice, va, como yo me quedo con ella, y va usted a la ambulancia, y toca la ventana al médico. Ellos ya habían terminado su turno, estaban comiendo ya la vueltita, y yo, es que en 2 minutos yo tenía un médico acá encima. Hola Juliana, ¿cómo estás? Daniel Sabogal, doctor, no sé qué, tal. Yo tenía mi carnet colgado de Caracol. Ay, tú eres la de la largue, ¿qué pasó? No sé qué. Y empezamos a hablar, y bueno, justo yo había cambiado mi EPS 2 meses antes, y había comenzado a pagar medicina prepagada 1 mes antes, porque no la había pagado, y un amigo médico, Cristian Quiseno, que es el médico de la Equidad, me dijo, métase a la prepagada, la época de pandemia, yo sufro hipotiroidismo, me tocaba siempre pagar particular porque las citas se me demoraban mucho. Justo el 1 de diciembre me metí a la prepagada y dije, estrenaste la bueno, por si prepagada. a los 20 días lo estrené, porque uno dice, no, que uno para qué paga eso, que no sé qué, y a la final, por suerte, porque conté con los mejores médicos, la mejor clínica, la mejor atención, me operaron súper bien, o sea, además médicos que tienen que ver todos con el deporte, entonces el médico especialista en rodilla, que es Sebastián Mejía, bueno, cuando llegué, la verdad, Patrick Denis también, que fue el otro, y finalmente ya Diego Luis Carvajal, que es el del equipo de tenis de Colombia. O sea, todos tenían que ver con deporte así casualmente, pero los mejores. Entonces estuve, y Daniel Sabogal, que era el médico que me recogió en la calle, pues fue maravilloso, porque ellos fueron a avisarle a Pilar que vivía en el mismo edificio mío. Ella no estaba, pero dejaron la razón, averiguaron a dónde iban, ellos pidieron permiso a la secretaria, o sea, todo fue así. Y yo resulté en la clínica Country, me llevaron, estaba aquí súper cerquita, se quedaron conmigo como 2 horas, entraron, me acompañaron, o sea, fue, y nunca me soltó la mano. A mí nunca se me olvida que Daniel era bueno, vamos, no sé qué, el otro también se llamaba Daniel, y me entretuvieron, ellos ya podían irse, o sea, porque en la clínica ya me pusieron Claro. en otra camilla, y me entretuvieron, no sé qué. Hoy me doy cuenta que Daniel estudió ortopedia.
y como que haber tenido esa experiencia, que el médico lo dejó entrar, que miremos, que la radiografía, que qué le pasó a Julián, o sea, todo fue como tan mágico, y yo le dije a la fiscal, y yo le dije, es que estoy llorando porque mire lo que pasó, es que yo, como en Bogotá, en una ciudad tan grande, tienes una ambulancia que está pasando, y yo tengo un angelito enorme en el cielo, Cuando, o sea, no tengo más. cuando hay muchas personas que tienen que esperar 1, Sí. 2, 3 horas. Juli, de pronto en las redes sociales te escribía la gente, a mí me pasó lo mismo, a mí también me robaron, la gente llena de pronto de rabia por lo que estaba pasando o por lo que sigue sucediendo en muchos lugares relacionados con la inseguridad y cómo los delincuentes no les importa absolutamente nada en cuanto a la integridad o la vida de una persona, sino cumplir con su objetivo. Exacto, es que yo miraba el video y yo decía, yo creo que el tipo a la final quería robarme el celular. No digamos hacerme daño y llevarse el celular, pero ellos no miden ni se dan cuenta de las consecuencias que puede traer un jalón o que se te lleve el bolso y te enredes con él, o sea, son muchas cosas alrededor. Y claro, Adri, te digo que cuando yo ya estaba en la clínica empecé a ver a través de televisión de varios medios robos, ¿no? O sea, como que a ti te pasa algo y como que hay una energía que ya te muestra un montón de panoramas y cosas. De hecho, cuando yo estaba, nos llevaron a una sala que era la parte de pediatría, que era la única no COVID, comillas, porque era el segundo pico de muertos más alto en ese momento, que además a mí no me había dado COVID, entonces el estrés era peor. Y habíamos como 10 personas, de las cuales más o menos 7, 8 éramos por atraco. Digamos que yo viendo el resto, siendo que lo mío fue muy complejo, la saqué barata, había puñalados, había de bala, y había una chica que me acuerdo estaba completamente vendada el rostro, y era que ella estaba hablando por celular y cuando se lo arrebatan le fracturan toda la mandíbula acá. Entonces yo decía como... Bueno, y que en ese momento, pues el gobierno de ese momento decía que no, que era pura percepción de inseguridad. Y yo, no, ¿cuál es tu percepción? Pásate por las clínicas y Para los que vean hospitales, la percepción. para que le veas si es que los Sí, que estamos claro. vueltos nada es pura percepción. Y claro, la gente me escribía, no, que a mí me pasó así, que a mí me pasó esa, que te entiendo, que esto, que lo otro. Obviamente hubo más palabras como de aliento y de apoyo, Claro, pero pero sí aparecían personas las están. historias. Claro, y después tú empiezas a ver un montón de cosas y te das cuenta que la realidad sigue siendo igual o peor, como que te da una sensación como triste, pero bueno, digamos que esta es la realidad. A veces nos tenemos que enfrentar a un montón de cosas, pero bueno, por suerte siento que soy muy bendecida como por todo lo que, a pesar de haber sido tan difícil y tan trágico, como que alrededor hubo tan buenas energías y tantas cosas que me puso Dios y la vida, que yo digo, bueno, gracias a todo eso hoy estoy en pie. Y Contando tu contando la historia, historia. A mí me dice, por ejemplo, Pilar, mi amiga, o me dice Ajá. mi mamá, a mí me dice, yo la veo parada en ese set de Sports Center de ESPN, y yo digo, Para allá voy. increíble que esté parada. Para allá voy, Juli, porque en medio de todo ese proceso, que tú misma lo has dicho, doloroso proceso, llega esta oportunidad. Sí. ¿Cómo lo vives? ¿Quién te contacta? ¿Y cómo tomas la decisión sabiendo que estabas viviendo un proceso con tu salud y con tu cuerpo físicamente por este incidente? ¿Cómo lo vives? Es que sabes que cuando pasa esto y empiezan a darse cambios también en la empresa y cosas y todo esto, hay un movimiento en todo, y tú no puedes estar ahí como haciendo parte de todos esos progresos y logros que se van dando. Yo decía, empezaba como a... como te digo, como a reprochar mucho de por qué estoy así, maldita sea, porque esta pierna tenía que quebrarse ahora, sabiendo que estamos comenzando el año, que se vienen proyectos, obviamente pues en Caracol, muchas cosas, yo quiero estar en los estadios, quiero estar activa, quiero seguir progresando, o sea, eran un montón de contrariedades en mi cabeza, y yo me acuerdo que mi hermana una vez me dijo, mi hermana Ana Milena, que fue la que estuvo cuidándome en Bogotá, mi hermana Milo, y ella decía, vea, Juli, espere, que después de una tormenta como así como la que estás viviendo, siempre llega una gran bendición. No sé si es laboral, si es profesional, sentimental, familiar, de amistad, lo que sea. Pero espérese que Diosito nunca se queda con nada y una gran bendición va a venir. Cuando yo empecé a recuperar, o sea, yo seguí mi camino. Seguí mi camino normal, de hecho yo fui la que más insistí, que de hecho en ese momento mi jefe Héctor Chávez y John Camacho me decía, ay, pero ¿cuál es el afán de volver? Yo es que yo quiero volver a trabajar cuando ya tenía como el alta, pero obviamente tenían que revisarme muchas cosas desde salud ocupacional para regresar. Yo volví a regresar en muletas con todas las condiciones, bien. Cuando me dicen que me van a volver a operar, a mí me llaman de ESPN, pero Colombia, que porque quieren contactarme de Argentina, que a mí ya me habían hecho un casting en el año 2017. Yo había quedado como en el radar y había hablado con el que hoy es mi jefe directo, que es Pato Noguer. Y resulta que yo les dije, no, mira, pero yo en 15 días voy para una segunda cirugía. Entonces, no, pues como ahorita recibir alguna oferta es muy complicado. Bueno, no, nosotros te esperamos. Y yo, pues, ¿qué me van a esperar? Pero igual yo seguí.
Me acuerdo Es lo que uno cree, ¿no? Sí, claro, ¿Qué me van a exacto. esperar? En octubre me llaman para hacer un casting de comentaristas mujeres. Yo venía pues comentando desde hace mucho tiempo en Caracol Radio desde Manizales. Y me llaman, hice el casting, me fue muy bien, pero también como que el proyecto siguió ya. Yo empecé el año No nos 2020. llames, nosotros te llamamos. Sí, te llaman. No, y sí, exacto. Nosotros te llamamos, el proyecto va en camino. Bueno, cuando en marzo del año 2022 ya me escribió directamente Pato Noguera. Habían pasado como 5 años o mucho más desde que yo lo había visto acá en Bogotá y habíamos estado en el casting, que a él le había gustado. Y me llamó con Juan Yanquilevis, que es el director, digamos, general de Sport Center. Los dos me llamaron que si podían hablar conmigo, no sé qué. Hablamos como una hora y me dijo, nosotros desde hace mucho rato queremos traerte, hemos abierto un cupo adicional en Sport Center Colombia porque queremos que tú estés acá. Bueno, hablamos una hora, palabras más, palabras menos, la propuesta, todo. Y yo me quedé como, ¿cómo me llega esto? Cuando ya juraba que, digamos, mi vida era en Bogotá, ¿cierto? No porque no aspirara más, o sea, yo estaba muy bien en Caracol y tenía una gran proyección y siempre la tuve y progresé demasiado. Y me dijo, piénsalo y pues de aquí al martes y nos puedes dar una respuesta. Eso fue un viernes, de aquí al martes. Y yo, Dios mío, tengo que decir mi vida en 4 días. ¿Qué hago? Y empecé como a revisar, a mirar, a llamar a mis compañeros de allá, a echar números del momento que estaba viviendo Argentina, no sé qué, todo el cuento. Y yo, bueno, yo creo que aquí ya hay que abrir las alas y Volar. emprender camino. Les dije que sí el martes y ya en esos días pues me autorizaron a hablar con mis jefes. Me querían en 15 días, literal 20 días, y yo no, dime 2 meses porque yo no me voy a ir así como así de Caracol, yo quiero dejar las cosas bien, igual pues despedirme de mi familia, entregar apartamentos, o sea, son muchas cosas Claro, y porque... además no te estabas cambiando de ciudad. Exactamente. Te estabas De país. cambiando de país. De muchas cosas, y claro, eso es un arraigo, entre comillas, pese a que yo había vivido un año por fuera de Colombia, pero aquí ya era un proyecto de vida, o sea, ya es irte y mirar cómo te va. Y nada, tomé la decisión, fue muy duro porque obviamente pues 10 años en Caracol fueron 10 años donde crecí, que gracias a ese trabajo me hice visible para un medio tan importante como Sport Center Argentina, y ya el 21 de mayo del año 2022 pise Buenos Aires. ¿Cómo te y han ahí tratado estamos. en Argentina? Súper bien. Yo estoy muy feliz porque primero es una ciudad maravillosa, es una ciudad muy culta, muy futbolera, lo más importante. Entonces he tenido muy lindas oportunidades, mi jefe maravilloso, mis compañeros son muy chéveres, los argentinos como tal son maravillosos, me han recibido de muy buena manera y he tenido mucha oportunidad de progresar. Porque yo llegué para presentar Sport Center Colombia, que me encanta, y también desde el año 2023, justamente el día de mi cumpleaños, el 13 de agosto de ese año, me pusieron a hacer todo lo de James Rodríguez en Sao Paulo, comentando fútbol ya en ESPN. Entonces, la primera vez que ya se escuchó mi voz en una transmisión oficial de ESPN, pues fue como, no sé, como tocar el cielo, el paraíso. Wow. Y a partir de ahí ya he hecho parte del equipo de transmisiones. Cuando van equipos colombianos en Libertadores o Suramericana, estoy ahí para hacerlo. Digamos que cada vez se va haciendo como el camino, como lo hice acá en Colombia, como que fue así, pasito a pasito. Por ahora no he tenido piedras en el camino. ¿Cómo va tu pierna? Mi pierna muy bien. Yo, de hecho, estuve el año pasado, en el 2024. En agosto estuve un mes y una semana en Bogotá porque me sacaron platina y tornillos. Y eso pues ya me permite, digamos, sobre todo subir y bajar escalas de una manera diferente, hacer mucho más ejercicio, ya como con mucho más compromiso con eso. Y bueno, aquí puedes ver la doblo normal. Wow. Entonces estoy muy contenta porque también parte de uno y de la disciplina y como esa parte muy mental de que funcione y de que funcione bien. Hay muchas personas que no hacen terapia por miedo al dolor y la verdad es que pues, hay que hacerlo. Nada, el miedo al dolor es un poquito, mientras uno ya pase como ese limbo y ya se suelte el dolor que cualquiera que uno tenga en el cuerpo, pues sí se puede y nada, somos muy felices en este momento. Wow. Juliana Salazar nos muestra cómo aún en medio de la adversidad podemos florecer, abrir nuestras alas y volar a cumplir nuestros sueños. Juli, a esas personas que están con ese semáforo en rojo, como te lo dijo tu psicólogo, ¿qué consejo de valientes le das el día de hoy? Pues para todo en la vida. Yo digo que para el trabajo, para los sueños, si tienes alguna dificultad en cualquier sentido, esa parte mental es muy importante. Yo creo que los límites nos los ponemos nosotros. En el caso específico de los periodistas deportivos, y te digo en general porque a mí me parece muy bonito que aparte de uno poder cumplir esos sueños, ser inspiración para quienes vienen atrás, porque uno ya sabe lo que ha sido ese camino, es una gran responsabilidad para uno seguir como subiendo ese nivel y mantenerlo. Es disciplina, es dedicación, es
prepararse, porque no es simplemente como que me vi un partido y ya puedo hablar de fútbol, no, es prepararse, esto es dedicación para quienes creen que el periodismo no hay que hacer mucho, sí hay que hacer mucho, hay que prepararse mucho, hay que leer mucho, porque yo digo que la preparación es lo que te da la capacidad de poder resolver muchas cosas al aire, pero con contenido, ¿no? Con conocimiento, no de hablar por hablar, pero para mí la pasión, la disciplina, el estudiar, el siempre estar muy convencido de lo que se quiere, eso sí, pues nunca vas a encontrar la carretera pavimentada, vas a encontrar despavimentada también, donde vas a encontrar piedras, pero yo siempre he dicho que todo depende mucho de cómo tú tomes esa piedra, si quieres quedarte abajo y caerte con ella, o quieres cogerlas y armar un puente para pasar al otro lado, construir castillos tan alto como tú los quieras. Yo tengo una frase que digo que el cielo es el límite para mí, y no tengo límites con mis sueños, no tengo fronteras, mi canción favorita Sin medir distancias lo dice todo, para mí no hay distancias para nada, así que yo creo que es un poco de actitud y sobre todo en la generación de hoy en día que sean mucho más fuertes en ese sentido, porque es que en el trabajo, en la vida, en todo se van a encontrar personas que te van a querer, que no te van a querer, independiente que hayas hecho algo bien o no, te vas a encontrar muchas piedras en el camino, pero yo digo que siempre no hablar, no igualarse, no quedarse callado, sino hablar con trabajo, así que lo ideal es que no nos quedemos en ese semáforo en rojo, tampoco en amarillo, porque a veces decimos, sí, yo quiero hacer esto. En verde, vean. Nada, verde, hay que dar el paso, hay que dar el camino, si yo puedo volver a caminar, si estoy en Argentina hoy en día es porque realmente pues he tenido la convicción y convencerse de que uno es bueno, Así o sea, convencerse de que quiero ser el mejor, obviamente no pasando por encima de nadie, siempre manteniendo mucho respeto hacia la gente, yo creo que con una capacidad mental bien fuerte y siendo muy valientes todo lo podemos lograr. Gracias, Juli, por compartirnos tu historia. Adri, muchas gracias. Aquí me emociona mucho poder venir a contar mi historia, que más que contarla, me gusta que sea inspiración para mucha gente que quizás necesite en este momento una palabra de aliento y bueno, me parece maravilloso que este Qué espacio valiente. sea para hacernos más fuertes y valientes en la vida. Muy valiente, claro que sí. Juliana Salazar nos ha contado su historia, pero ustedes también lo pueden hacer. En este QR pueden sacar su celular, le toman allí como una foto, sacan su cámara, leen el QR y nos escriben su historia, nos dejan sus datos, porque sabemos que esa historia que cada uno de ustedes tienen también nos inspira a ser valientes. Y aquí lo queremos contar. Nos vemos en un próximo capítulo. Bienvenidos a Entre Valientes. Ella llevaba ya casi 2 meses y no había evolucionado nada. Cuando tú más te quejas, Dios y la vida te da más cosas para quejarte. Más historias, más inspiración. Bienvenidos a Entre Valientes.